Buenas noches, hermanos, Dios me les bendiga. Siéntase bienvenido, si quiere ir tomando su asiento. Hoy es discipulado. Yo sé que ya hay ganas de empezar a meterse aún más con el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscar, hermano, hoy es el discipulado. Estamos viendo hoy liberación de demonios, parte 15, y estamos viendo el área de la enfermedad y la sanidad. Amén. Vamos a comenzar por el versículo de... Hay muchos versículos para empezar, pero vamos a comenzar usando Mateo capítulo 10, versículo 7. Vamos a leer Mateo 7 y 8. Si alguno se ha perdido alguna de las enseñanzas, no están todas, creo que tengo dos o tres privadas, porque fue demasiado fuerte como para dejarlo a los menores de edad abierto, ¿verdad? Pero todas las enseñanzas de liberación de demonios que hemos dado, hoy va a ser la número 15, me parece que sí, la 15. No es solo liberación de demonios, sino consejería, administración, sanidad, pero todo relacionado al departamento de administración y liberación. Amén. Si alguno quiere mirarlo, puede mirar por medio de la página de YouTube. Ahí va a haber un playlist, o sea, una lista, y ahí está, ve usted liberación de demonios. Ahí va a ver los discipulados. Libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. ¿Lo tiene usted? Amén. Amén. Vamos a... Cuando vayáis, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, de gracia lo daréis. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor bendito Dios, que sin ti nada somos, Señor, que solamente es por ti, por medio de ti y a través de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, Padre, que descienda tu santa y bella palabra, Padre mío, bendito Dios, de manera, Señor hermoso, que podamos entender, Padre, y sea aumentada nuestra fe, Señor, y el conocimiento, Padre, para ejecutar tu voluntad, Señor. Bendito Dios. Espíritu Santo, por favor, yo te suplico, auxíliame, Señor. Amén y amén. Cuando vemos la palabra, hermano, esta es la segunda parte de lo que estábamos viendo específicamente en el área de enfermedad y sanidad. Vimos que mandó a 12, luego mandó 70, luego nos mandó a nosotros. Y también vemos que en Juan 14 dice: todo el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, amén, y mayores que esta. Estudiamos la vez pasada lo de la mujer encorvada, los 10 puntos básicos de ese pasaje. Vimos que hay diferentes tipos de enfermedades físicas, enfermedades del alma e incluso enfermedades del espíritu. Todo eso lo vimos la semana pasada. Vimos 13 causas de las enfermedades, los dividimos en 3 grupos. Una es por causas naturales, otras son causadas por demonios o espíritus inmundos, y otras son por medio de la voluntad de Dios o por Dios. Amén. ¿Dios enferma? Sí, hermano, Dios enferma también. Si quiere, vamos a empezar por las 4 primeras de demonios. Las causas de las enfermedades pueden ser por una herencia, hermano, por un pecado, que a causa de un pecado haya usted abierto puerta a un espíritu de enfermedad, alguna herencia que sus padres lo hayan ofrecido, ¿verdad?, como sacrificio a demonios, hermano, por opresión o por los mismos demonios que hallaron el modo de entrar en usted. Las causas naturales que vimos fue por descuido, por ejemplo, algún contagio como una gripa. Otro descuido puede ser el sobrepeso. Otra de las situaciones es por desgaste natural, como puede ser, digamos, una persona cuando ya está ancianita, hermano, o lee mucho, su vista va oscureciendo. Amén. Vimos por desgaste natural, y pusimos el ejemplo de la vejez por ceguera. Pusimos el ejemplo de 1 Samuel 3:2. Ese era desgaste. Dice: aconteció un día que Elí, estando acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver. Pero más adelante, hermano, ya en su vejez, Elí
En 1 Samuel 4:15 vimos que dice, Elí tenía 98 años, estoy en 1 Samuel 4:15, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Eso fue por causa de vejez. Amén. Entonces decir, no fue que de un día a otro se quedó ciego, primero fue por un desgaste natural hasta que llegó la vejez y se quedó completamente ciego. Amén. Vimos esas razones, vimos también por razones que Dios puede poner una enfermedad en medio de alguien. Una puede ser para probarlo, para probar la fe de la persona que está enferma o la fidelidad, porque hay personas, hermanos, que cuando Dios no sana o no ha querido sanar, se apartan del Señor y buscan remedios, incluso en brujos. Y eso no es así. Perdieron algo más que la sanidad, perdieron ahí algo más grande espiritual. Puede ser, hermano, que por orgullo, arrogancia nuestra, Dios nos ponga un aguijón en la carne para que seamos humildes. Amén. Podemos ver el ejemplo en Pablo. Dice, Dios me dio un aguijón en la carne debido a la grandeza de las revelaciones para que yo no me enalteciera. Es decir, que dentro del corazón de Pablo, claro, lo que Dios le había mostrado a Pablo era muy grande. Amén. Y por esa misma razón Dios le dio un aguijón, a modo que lo mantuviera humilde, ¿verdad? Amén. Aunque cuesta un poquito de trabajo entender cómo, si Dios le puso el aguijón que venía era un mensajero de Satanás. Amén. Es decir, que era, de alguna manera, Dios permitía que un demonio viniera y abofeteara, aunque hay mucho debatible ahí, ¿verdad? Pero dice un mensajero de Satanás. Pero en fin, no estamos hablando específicamente de casos específicos, lo vamos a mirar más adelante, pero ese es por un moldeamiento de Dios. Cuando Dios no sana un cuerpo, hermano, no es que Dios no pueda, ¿sí? Si usted está limpio de pecado, usted está bien delante de Dios, si no hay demonio o espíritu inmundo y aún así sigue enfermo, hay gente que van a liberación y no hay demonio, ¿verdad? Piden perdón por todo, hermano, y no hay pecado. Van al médico y el médico tampoco le halla nada. Entonces, solo hay algo por qué puede estar, que Dios está moldeando el corazón de la persona que está enferma. Es decir, cuando Dios no sana un cuerpo, es que está moldeando un alma. Amén. Y el alma es mucho más importante, porque el cuerpo al fin y al cabo tiene un cierto tiempo de vida, pero el alma es eterna. Amén. Entonces Dios usa el cuerpo para poder salvar un alma. ¿Se recuerda una parte que dice Pablo? A ese tal le entregan a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero se salve su alma. Amén. Otro castigo, eso lo vimos por desobediencia, hermano. Vimos, lo puede ver de Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 21, 22, del 27 al 29, el 35, 59, el 61. Todo eso lo vimos la vez pasada, por eso no quiero pasar por ahí. Puede ser que no estemos alcanzando la estatura, hermano, y el tiempo de nuestros días se está cortando, y Dios pudiera mandar una enfermedad, a modo que demos la estatura que Dios quiere para que alcancemos el galardón que Él nos quiere otorgar. Vimos también un cordero pascual, que Dios puede, por ejemplo, lo más clásico que miramos, es que un niño nazca enfermo o sufra de enfermedad terrible, a modo que los de a su familia de alrededor busquen a Dios, que de otra manera no lo buscan. Muchas gracias. Amén. Amén. Todo eso lo vimos y lo estudiamos la vez pasada, pero hoy vamos a estudiar algo un poquito más. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer hasta el del capítulo 12 al versículo 11. Es decir, del 1 al 11. Lo demás fue solo introducción, ahora sí vamos a empezar lo de este día. 12:1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorantes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno
es decir, a usted y a mí, se nos da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Esa parte es muy importante. No es para que usted sea grande, sino es para el bien común. Amén. Permítame tantito aquí. Aleluya. Si está muy fuerte el micrófono, me dice, amén. Para el bien común. A uno les da la palabra de sabiduría, si los quiere ir contando, es don de sabiduría. A otro palabra de conocimiento, en algunas versiones posiblemente diga ciencia, según el mismo Espíritu. A otro es el don de fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, por el único Espíritu. A otro poder de milagros, o don de poder podría decir en otra versión. A otro don de profecía. A otro don de discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas. Y por último, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad del Espíritu Santo. Amén, según la voluntad de Él. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Cuando vemos los dones, los dividimos en tres grupos: dones del habla, dones del conocimiento y el grupo de dones de poder. Son tres grupos, ¿amén? Cada grupo tiene tres dones. Si hablo del grupo de dones de habla, se refiere a que tiene que hablar, ¿verdad? Si hablo del grupo de dones de conocimiento, tiene que ver con el conocer algo. Y si hablo del grupo de dones de poder, tiene que ver con dones que tienen poder de Dios. Amén. El grupo de dones de habla es obviamente el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Los tres dones involucran la boca de la persona, ¿cierto? Los otros tres dones de conocimiento, algún día lo veremos un poco tal vez más después. Yo creo que ya lo sabía, pero es el don de sabiduría, el don de ciencia o conocimiento, es el mismo, es un segundo, y el don de discernimiento de espíritus. Ahora, del grupo de dones de poder, es el don de fe, el don de sanidad y el don de poder o poder hacer milagros o don de milagros, como usted lo tenga en su Biblia. ¿Amén? Amén. Ok, ahora sí vamos a entrar. De estos 9 dones, estamos hablando de enfermedad y de sanidad. Y dice la palabra de Dios que Dios da los dones para el bien común. Es decir, para toda la iglesia. Que si uno profetiza, no se profetiza a sí mismo, aunque también pudiera recibir, ¿verdad? Si no es para edificación de toda la iglesia. Si alguien tiene un don de poder, no es para que digan, wow, qué fe tiene. Un don de fe, perdón. ¿Qué fe tienes, verdad? Sino es para que esa fe sea de edificación a toda la iglesia. Si alguien tiene el don de sanidad, no es para que se sane solo a sí mismo, ¿eh? O a los que le caigan bien, ¿verdad? Sino es para la edificación del bien común de toda la iglesia. En esa parte yo creo que ya queda claro, ¿amén? Ahora, le vuelvo a repetir los dones: lenguas, interpretación, profecía, sabiduría, conocimiento o ciencia, discernimiento de espíritus, de fe, don de sanidad y don de poder o milagros. Y como estamos hablando de enfermedad y sanidad, ¿qué don cree usted que Dios nos da para sanar a los enfermos? ¿El de poder?
Es el primero que le viene a la mente. El de sanidad también. Es el más lógico, ¿verdad? Si estamos hablando de sanidad, el primer don que brinca es don de sanidad. Porque, perdón, no sirve para interpretar algo. No sirve para, aunque son milagros los que se realizan, pero no es un don de fe, aunque se te necesita fe, ¿verdad? También. Sino es específicamente ¿para qué? Para sanar. Para sanar. Amén. Entonces cuando vemos esto, uno de los dones, no es el único, pero es uno de los dones que nos sirve para sanar a alguien. Pero la persona que lo tiene no va a sanar en contra de la voluntad de Dios. Amén. Si la persona que Dios le dio el don y Dios le indica, bueno, si ya le indicó es que sí quiere sanarlo, ¿verdad? Y usted dice, no, no se preocupe, hermano. Mire, tengo el don de sanidad. Véngase para acá, yo te lo sano. Para empezar, usted no lo va a sanar. Lo va a sanar Dios a través de usted. Recordemos que siempre que la gloria es del Señor. En el momento que usted se toma la gloria, usted ya está entrando en problemas con el Señor. Ya es usted ladrón. ¿Ven? Y no, al Señor no le gusta que le roben nada. Amén. Entonces, si el Señor puso la enfermedad, ¿será que usted lo puede sanar? No. Pero si Dios le dio el don, No, porque el Señor lo está tratando. el Señor es mayor. Amén. Le voy a poner un poquito más complicado algo. Si la persona está en pecado y usted tiene el don de sanidad, ¿usted lo puede sanar? ¿Ah? Dice la palabra del Señor, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite, que oren por él, y si lo lee más despacito no lo traigo aquí, pero yo me recuerdo, sus pecados le serán perdonados y será sanado. Entonces va en ese orden, no es sanado y después le perdonan los pecados. Es necesario, amén, que la persona le sean perdonados sus pecados, ¿cierto? Entonces usted tiene el don de sanidad, pero si la persona está en adulterio y no quiere soltar el adulterio y piensa seguir con eso, y dice, no, pero si yo siento el poder de Dios, y yo tengo la fe, y tengo el don, y tengo el deseo, y está en mi corazón, y hasta ayuné por usted. Yo creo que en el ayuno, pues posiblemente el Señor le descubra el por qué, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor en alguna ocasión nos permitió orar por una persona enferma de cáncer, y el Señor declaró sanidad a través de mí, y yo no iba ni a sanarla. Bueno, yo no la sané, sino el Señor, y el cáncer se le fue, lo tenía en la cabeza, ¿verdad, María? Y se limpió, hermano, del cáncer, perdón. Después, al tiempo, como a los 2-3 meses, le volvió a salir cáncer en el pecho. Era una mujer, como de 50 años. 56. Y yo me preocupé porque yo creo en mi corazón que cuando Dios sana a alguien lo hace bien. ¿Sí? No hace de que hoy te quito el 10%, dentro de un mes vienes y te doy otro tratamiento y luego otra vez otro 10%. No, Dios sana y sana bien. Y el Señor cuando la sanó no dijo del don de la cabeza, digo del cáncer de la cabeza, sino dijo quedas libre de todo cáncer. Yo ni siquiera, yo ya me iba para mi casa cuando el Señor me abrió la boca. Pero con el tiempo, a los 2-3 meses, volvió a caer enferma de cáncer en el pecho. Y yo le oré al Señor, porque yo comenzaba ya como discipulador, y como discipulador el Señor me usó en esa persona. Y me fui angustiado, atribulado, preocupado con mi relación con Dios. Porque dije, Señor, yo ya me iba y se me abrió la boca, y yo estoy completamente seguro que la boca me la abriste tú, porque las palabras salieron.
Y a causa de mi ignorancia, tal vez a causa de mis buenos deseos, tal vez a causa de buenas intenciones, yo dije algo que tal vez tú no dijiste cuando yo declaré que eras tú el que estaba sanando. Y a causa de eso tu nombre se ha blasfemado. Porque a veces pudiera ser que nuestro corazón desea sanar a alguien y Dios no. ¿Ya? Que sea otra la razón. Y empecé a orar, hermano, una tarde solo en mi casa. Empecé a orar ahí un tiempo. Y ya orando, el Señor me mostró una Virgen de Guadalupe. Y al otro día yo fui con la persona y le dije, mire hermana, yo le oré al Señor, le digo, y a mí el Señor me dijo que era usted sana. Le digo, yo no fui yo, pero resulta que ahora le volvió a salir cáncer. Entonces yo le oré al Señor y lo que a mí el Señor me mostró es que usted tiene una Virgen de Guadalupe. Mire hermano, no, eso es mentira. Y yo agaché la cabeza y dije, qué bruto soy, la volvió a meter la pata. Dije, me volví a equivocar. No tengo una, tengo dos. Tengo dos, dice, una en la recámara y otra no sé dónde. Y a mí me la mostró chiquita y escondida en una esquina. Supuestamente. Ay, dije, gracias Señor, porque solo tú puedes, ¿verdad? Y era una mujer cristiana. Y le dije, bueno hermana, pues si no puede usted soltar eso, no. Era cristiana y se llamaba Cristina. ¿Verdad? Se llamaba. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pues tiene que deshacerse de eso porque por eso lo regresó. No, es que yo no puedo porque para mí es pecado. Y me acuerdo que Dios me dio en aquel tiempo Jeremías 10:5, algo así, que dice, son como espantapájaros en un pepinar. No les tengas miedo porque no te pueden hacer ningún mal, pero tampoco te pueden hacer ningún bien. Ay, dice, es que yo sí quisiera, pero no puedo, porque ¿cómo las voy a tirar? Regálamelas a mí, le dije. ¿Usted las quiere, hermano? Sí, le dije. Me la llevo. Y ahorita las pongo a volar, y si vuela, pues sí es sagrada, ¿no? Y si se cae y se hace pedazos, es que no va. Pero como que también tenía discernimiento la hermana. No, usted las va a romper. Sí, luego para mí no es pecado. Ahí mismo en su basurero abajo del dumper los iba a ir a tirar. A romper primero y después las tiraba. Y no las quiso entregar. Duró viva como 3 meses más y murió. Y murió de cáncer. Porque no quiso quitar lo que Dios le quiere quitar. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Dios quería sanar. Y sanó más bien. Pero le volvió a regresar para mostrar que había un pecado oculto. Y ella no quiso arrancar de ese pecado. Amén. Esperamos que en el momento de la agonía haya puesto cuentas su vida delante de Dios. Pero, es decir, a veces Dios desea y lo único que pide es que la persona entregue ese pecado. Y conozco gente en el camino, he conocido gente que no quiere soltar su pecado. Amén. Entonces le digo por esto, porque usted puede tener el don de sanidad, usted puede ser una persona grandemente usada por el Señor, puede estar en el corazón de Dios sanar a la persona, pero si la persona se aferra a su pecado, trae consecuencias. Amén. Ahora ya vimos esa parte del don de sanidad. No es el único. Podría ser el único para sanar, pero el don de discernimiento de espíritus también nos sirve para sanar. Amén. ¿Por qué, hermana Eli? Porque sirve para sanar, porque uno discierne el espíritu que está agobiando a la persona. Exactamente. Créeme que veo medio pañoso. Uno puede discernir que tiene un espíritu de enfermedad,
como lo discernió el Señor en la encorvada, en la mujer encorvada, que tenía una enfermedad causada por un espíritu y que había sido ligada por Satanás, ¿se acuerdan? ¿Qué usó el Señor ahí? Discernimiento de espíritus. Es decir, no le preguntó a la encorvada, ¿hace cuánto tiempo que estás así? ¿Se da cuenta? No le preguntó a la encorvada, ¿has pecado? ¿En qué momento te descuidaste? ¿En qué momento abriste puertas? Tampoco le preguntó a la encorvada cuántos años tenía, sino que él supo que tenía 18 años. ¿Qué don usó ahí, hermano Miguel? Perdón. La mujer está enferma, tiene 18 años, está en una sinagoga, está encorvada. Y la razón que está encorvada es porque tiene un espíritu que causó esa enfermedad. Satanás la ligó y la ató por 18 años. La mujer es hija de Abraham. La mujer está en la sinagoga. La mujer ama a Dios. Pero el Señor la mira y usa el don de discernimiento de espíritus para darse cuenta que es un espíritu el que la ha encorvado. Amén. Pero el Señor declara que tenía 18 años, cuando en la Biblia no dice que la mujer confesara. El Señor posiblemente ni la conocía anteriormente. Para saber que el Señor que ella tenía 18 años, ¿qué don de los 9 usó el Señor? Sabiduría. No, el don de ciencia o conocimiento. El don de ciencia o de conocimiento nos lo da el Señor para mirar el pasado de una persona o el presente, pero nos lo da la voluntad de Él. Yo es uno de los dones que anhelo en mi corazón, pero hay que ser humilde para obtenerlo y que estemos que esté en la voluntad de Dios el otorgárnoslo. Ahora la persona que lo tiene, yo no lo tengo, lo deseo en mi corazón. Tengo el de sanidad, gracias a Dios, y otros, ¿verdad? Pero el de ciencia lo he anhelado desde que yo conozco al Señor. No lo tengo, pero no se lo va a dar a alguien o a la persona para que usted avergüence a la persona y le diga, no, si tú has sido esto y aquello. No se lo va a dar, porque el don es para edificación, no es para destrucción. Ahora, si usted se siente la mamá de Tarzán, como decimos en México, pues tampoco se lo va a dar. Hay que ser humilde. Amén. Y cuando uno lo tiene, por eso le dije, yo no lo tengo porque no tenga miedo, lo quisiera tener para pasarle los rayos X, dicen por ahí, ¿va? No lo tengo, pero anhelo al Señor, le estamos pidiendo hace años y seguimos insistiendo, ¿va? Pero no lo va a mostrar el pasado a la persona para avergonzarla o para destruirla o para algo así. Ni tampoco va a hacer uno escanear a alguien a la voluntad de uno, que uno se le quede viendo y a ver, hermano, ¿ah? Sino Dios muestra situaciones precisas y exactas para confirmarle a la persona que es Dios el que le está hablando. Para recordarle cosas que tal vez ni se acordaba, o para recordarle dónde se abrió la puerta o dónde fue ese momento, y pudiéramos recordarle a alguien algo que vivió de niño que ya no se acordaba, alguien que nadie sabe, que solamente esa persona sabe. Es el don de ciencia. Es una muestra a la persona para convencer de alguna manera que es Dios el que le está mostrando. Otra de las razones que sirve es para afirmar la fe de la persona, para solucionar un problema que ella tiene y para advertirle de algo que está viviendo o va a vivir pronto, a corto plazo. Es decir, le muestra algo del pasado o del presente para que corrija algo o para que corrija lo que viene. Amén. Ese es el don de conocimiento. Ciencia o conocimiento. Entonces, ¿el conocimiento pudiera servirle en este caso para sanar a alguien? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona a ver, ¿cómo lo explico? Que no quiere tener intimidad con su pareja.
con su esposo. Ya tienen 2 hijos, pero milagrosamente los tuvieron, ¿verdad? Porque no. Entonces no saben qué pasó. Y le ministra uno y todo y nada pasa, ¿verdad? Entonces la persona que tiene el don de ciencia o conocimiento, pudiera el Señor mostrarle que esa persona fue abusada cuando era niña y traerlo a la memoria para entonces quitar una frustración y una adversión o posiblemente un estorbo, que el estorbo ya no está en el cuerpo, sino en el alma o en la mente o en el corazón. Entonces el don de conocimiento pudiera servir para sanar a alguien si se usa de esa manera. Aunque claro, eso lo estoy poniendo ejemplos vagos, pero es el Señor el que muestra. Es decir, el Señor no va a mostrar el pasado de una persona o el presente de una persona para que usted nomás se entere de la vida de la persona. O sea, no tenía caso, ¿verdad? Amén. Y hay gente a veces que dice, yo conozco tu pasado. Y se le queda bien, ¿sí? Yo sé lo que hiciste ayer. El Señor me lo ha mostrado. Y se le queda viendo los ojos, ¿verdad? ¿Oh, sí? Sí. Y el Señor me dice que dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Tú bien lo sabes. ¿Ah? O hay otros, gente, ¿verdad? Cuando son las iglesias grandes, los farsantes estoy hablando, ¿verdad? Aquí me muestra el Señor una persona que sufre de dolores de cabeza. Pues ahí ya califican como 100, ¿verdad? Pero no es cualquier persona. Esa persona es una mujer. Pues sigue lo mismo, ¿eh? Y cuando le duele la cabeza, le cae clamado al Señor. ¿Eh? Y esa persona está aquí. Así que hoy te dice el Señor, pasa enfrente. Y pasan como 80, ¿eh? No es así, ¿eh? ¿Sí me explico? Ok, bueno. El don de sabiduría. Bueno, a ver cuál otro. El don de milagros, hermano. Ese es poderoso, ¿eh? El don de milagros, una persona que está en silla de ruedas y que nunca ha caminado, que está cuadraplégica, hermano. Para sanar a esa persona se requiere fe. Pudiera ser usado el don de fe. Se requiere hacer un milagro, podría ser el don de milagros, podría ser el don de sanidad, o inclusive, hermano, pues el don de fe, ¿eh? Para resucitar a un muerto, yo creo que se necesita el don de fe, hermano. Porque si ya está tirado, ya te fuiste, manito, ¿eh? Te fuiste. Y en ese momento Dios le dice, vas a orar por él, lo vas a levantar. Lo voy a levantar por medio de ti. Mire, hermano, yo estoy seguro que hay gente que el Señor le hable y diga, ay, no, y si no. Y luego delante de 50 personas, ay, no. Vas a declarar ahorita que en este mismo instante se va a levantar y se va a levantar. Ay, no, mejor manda a otro, Señor. Porque tienen miedo a la vergüenza, al ridículo, no tienen fe. Entonces a la persona que tiene fe, lo puede levantar, sí, la activa el Señor, el don de fe. Me cuenta una persona, bueno, mi madre, a ella se le quedó un carro en la calle, ¿verdad? Se le quedó un carro en la calle. Y llegó una persona que ella no conocía. Y solo le dijo, doña, ¿cree usted en Dios? Sí. ¿Cree usted que Dios puede hacer andar este carro? Sí. Ok, vamos a orar. En el nombre del Señor, Padre, enciende este auto. Dale llave, doña. Y arrancó el carro. Mi mamá no lo conocía, él no conocía a mi madre, pero tenía fe. Yo creo que eso es don de fe. Cuando llegó a la casa, el carro ya no volvió a arrancar, ¿no? Entonces le dice, mamá, si lo arrancó, ¿por qué ya no arrancó más? Bueno, el Señor te permitió solo llegar a la casa. Ahora ya llama al mecánico, porque ahí conozco otro hermano que decía que él tiene fe y se venía con un galón de gasolina desde un lugar bien lejos hasta la central y luego regresaba. Digo, sí, pero también no abuses, ¿verdad? No hay que ser codo, ¿verdad? Usa el don de fe para otras cosas, ¿no? Y él que dice que con un galón le gastaba. Bueno, en fin. Lo que voy es esto. De los dones del Espíritu, los podemos hacer para grandes y maravillosas cosas, no para que seamos engrandecidos nosotros, sino para que sea engrandecido nuestro Dios. Amén. No, cuando usted ve el don de fe, usted nomás dice, don de fe.
Pero el don de fe, hermano, es poderoso. Amén. Pudiera usted levantar un muerto, pudiera usted, no usted, el Señor a través de usted, levantar a alguien en la silla de ruedas, sanar a alguien con coronavirus, hermano, con cáncer terminal, una persona en agonía. Si usted tiene el don de fe y el Señor se lo permite, si es bajo la voluntad del Señor, usted lo puede hacer. Le explicaba a una de las hermanas, había un hombre en los años 1900 que se apellidaba Wigglesworth, un evangelista muy famoso. Wigglesworth, ahí están libros de él. Él resucitaba muertos, sanaba enfermos, y el Señor le enseñó hasta a leer, porque él no sabía leer. El Señor le enseñó a leer y pudo leer la Biblia. Cuando él estaba en una campaña evangelística, tenía un modo peculiar de sanar a los enfermos. Le llevaban a los enfermos en camilla y les daban un puñetazo: ¡fuera espíritu de enfermedad! Y él caía la camilla, caía el enfermo por él, y los médicos que le daban, ya lo mató, porque la enfermedad tenía el estómago, ya lo mató. Ahorita se levanta, déjelo ahí. Y él seguía predicando. Y a poco rato se levanta el enfermo y empieza a correr, sano. Pero a ver quién se atreve a darle un puñetazo a alguien, man. Luego aquí en este país lo demandan a uno, tampoco se lo vaya a dar, ¿verdad? No estoy diciendo el método de él, ¿verdad? Así se lo reveló el Señor a él. Pero resulta que mientras estaba predicando le van a avisar que su esposa estaba muriendo. Y dice, bueno, pues hasta que acabe voy. Y a los 5 minutos le dicen, ya no vayas, ya murió. Entonces él terminó de predicar, ¿y qué cree que fue a hacer? A ver a su esposa. ¿Y usted cree que le iba a dejar morir? Oró por ella para que resucitara. Y se volvió a levantar la esposa después de tener casi 1 hora de muerta. Se levanta la esposa y le habla al Señor. Y le dice, la dejé regresar solo para que te despidas de ella, pero sus días han terminado. Solo despídete de ella, porque ella tiene que regresar. Y le lloró el Señor, Señor, por favor, no, ella se tiene que ir. Y se despidieron y volvió a morir. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le traigo esta historia de ese hombre? Hay libros de él, ¿verdad? Pero de los años 1900. Que no puede uno hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo veo a Pedro y al Señor Jesús, las 2 veces, bueno, el Señor resucitó varios, ¿verdad? Pero específicamente a la hija de Jairo. ¿Qué hizo el Señor? Sacó a los que estaban solo burlándose. Aquel que no cree y aquel que se burla no va a mirar las cosas que Jesús va a hacer. Los hizo que salieran, y solo entró el Señor Jesús con los padres, con Pedro, con Juan y con Jacobo, si no mal recuerdo. Cerró las puertas porque se burlaron de Jesús, porque dijo, ella no ha muerto, sino tan solo. Y le dijo, Talita Kumi, levántate. Y se levantó, ¿verdad? Cuando Pedro fue a la casa de, no me recuerdo, Tabita creo que se llama. ¿Qué hizo Pedro? Le lloraban a las mujeres, mira tan buena que era para hacer vestidos y no los dejaba baratos, tan buena que era, ¿verdad? Y se murió. ¿Qué hizo Pedro? Sálganse. Cerró la puerta, se hincó, lloró. Y estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro, el que en su primera predicación lleno del Espíritu Santo se convirtieron 3,000. ¿Por qué se hincó y lloró si él tenía el poder para hacerlo? Para preguntarle a Dios si esa era su voluntad. Y Dios le concedió y se levantó la mujer. ¿Por qué se tiene que ser encerrado? Esa es una pregunta. ¿Por qué son en privado esas maravillas? Porque no es un espectáculo. Porque no es hacer show, ni engrandecer al hombre, sino engrandecer a Dios. Amén. Bueno, esta parte la vamos entendiendo. Los dones, ya vimos eso. ¿Qué nos dio a nosotros un regalo del Señor para poder sanar?
Dice, estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Usted ha creído? ¿Qué dice el Señor? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Habla usted ya lenguas? Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y a lo mejor se sanan, dice. No, sanarán. Y sanarán. Amén. Amén. De hecho, sea de paso, ¿eh? Si llega alguien enfermo de esa enfermedad, hermano, y dice que ni siquiera nos lo acercamos 6 pies de que fuera el hombre elástico, ¿eh? Tenemos que orar, ¿verdad? Al menos yo como ministro tengo la obligación, y no me pienso poner una escafandra, ¿verdad? Porque está difícil, pero bueno, hay que el Señor nos ayude si llegara a pasar eso. Entonces, es decir, todos nosotros tenemos el poder si usted cree. Vimos el domingo lo que es tener fe y el enemigo de la fe, que es la incredulidad. El Señor ya lo decretó. Usted lo tiene si usted ha creído. Amén. Ahora, si usted no lo cree, pues tal vez no pase nada. Cuando digo tal vez, porque puede ser que usted no tenga fe, pero la persona que está enferma sí. Y el Señor va a usar la fe de la persona. Amén. Amén. Le cuento, por ejemplo, un ejemplo. Ya se lo conté anteriormente. Fui a la central, yo tenía una gripa de aquellas que nos da a nosotros, ¿verdad? Y ya me tenía yo batallando con la gripa como 10 días. Me fui al baño de atrás, hermano. Y en el baño de atrás me dice el hermano, ¡ay, pastor, qué bueno que lo veo! Ajá, hermano, ¿en qué le puedo servir? Fíjese que yo soy el que toca, sí, ya lo conozco, toca la trompeta. Y tengo que subir, y traigo una gripa, hermano. Y se me cierra la garganta y ya tengo que subir. Ore por mí. Y luego se inclinó, ¿ah? Y digo, ay, este muchacho no está viendo cómo estoy, yo estoy peor. Y oré por él. Y el Señor lo sanó. Gloria a Dios. Ahora yo le pongo esa pregunta a usted o a ustedes. ¿Lo sanó por mi fe? Por la fe de Él. Por la fe de él. ¿Se da cuenta? Y dije yo, Señor, ¿cómo este sí, yo no? Entonces, yo ya había orado, mi esposa había orado y no cedía la gripa, ¿verdad? Entonces el Señor en el baño me sopló un versículo, ¿verdad? A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. No me dijo que así pasara, sino que así lo estaba viviendo yo. Amén. Entonces, es decir, si hay fe, todo es posible para el que cree. Amén. Claro que el que tiene que tener fe es usted también, mi amado hermano. Si no, ¿para qué? ¿Ah? Amén. Ahora, Santiago 5:16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén. Y aquí me voy a aprovechar tantito, hermano, porque fíjense que hay gente que tiene problemas en su familia, ¿verdad? Y anda con el dolor en su corazón y va y le cuenta a la vecina, al vecino, al carnicero, al de la Walmart, al del Uber, hermano. Y está confesando sus pecados, ¿verdad? O se está ministrando, pero en lugares equivocados. Busque la persona correcta. Y no me voy a adornar diciendo lo que soy yo, pero tiene que ser alguien que esté en el espíritu, una persona delegada para hacerlo. Amén. ¿Por qué dice confesar los pecados? Porque si es una enfermedad de pecado, ahí usted confiesa, porque el que confiesa su pecado y le sigue dando, ¿verdad? Alcanza misericordia, ¿no? ¿Ah? El que confiesa su pecado y se aparta. Pero fíjese que cuando yo era joven, más que ahora, yo confesaba mis pecados o me los descubrían. Estoy hablando cuando tenía 15 años, ¿no? Oye, ¿tú hiciste eso? Sí, ¿qué? Ese yo estaba confesando mi pecado, pero había arrepentimiento. Al contrario, ¿y qué? Y te acercas también te suena a ti. ¿Para qué no? Entonces debería ser también el que confiesa su pecado arrepentido, ¿no?
Amén. Y se aparta, por eso es que se aparta, porque está arrepentido. Alcanza misericordia. Amén. Ahora dice, y ahí ya entonces orad unos por otros para que seas sanados. Entonces ya puede usted orar. Pero también dice, la oración eficaz del justo. Y ahí es donde tronamos, ¿verdad? Espero que no, porque a veces somos injustos. Hablamos de todos, hermano. Y en la iglesia nomás sí se permite hablar, pero solo de uno, de Jesús. Amén. No hable del hermano, no hable de la hermana y no hable del pastor. Amén. Hablemos de Jesús. Amén. Bueno, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Otra de las cosas que el Señor nos dio, hermano, y yo con esto voy a terminar por hoy. Damos la tercera parte la siguiente vez. Bueno, vamos a continuar rápido. Lo que vimos hace ratito, Santiago 5:14. Si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. ¿Por qué los ancianos? Porque es gente delegada, probada y aprobada, ¿verdad? Que ellos oren por él. Entonces está hablando de una persona delegada, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo. Entonces fíjate todo lo que el Señor está pidiendo, ¿eh? Que sean personas delegadas por las autoridades eclesiásticas, que ellos sean los que oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Y cómo tienen que orar? Con fe. Restaurar al enfermo. ¿Y quién lo va a levantar? El Señor. Es decir, no lo levantaron los ancianos, no lo levantó el aceite, al final de cuentas lo levantó el Señor, pero el Señor dejó pasos y procedimientos para levantar al enfermo. Amén. Restaurar al enfermo, dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ahí nos da un poquito más de luz. Si usted va a orar por alguien, asegúrese que esa persona esté bien delante del Señor. Porque, hermano, perdone, llega gente así, ¿verdad? Pastor, fíjese que yo vengo que ore por mí, o que me libere de esto, o que acá. ¿Y cómo está su vida? Pues soy buena gente. ¿Y qué tan buena gente es? Y que tengo 3 chaparritas, pero todas las tengo bien vestidas, bien comidas. Qué bárbaro. Ninguna se queja. ¿Y con cuál de las 3 está casada? ¿Está casado? Con las 3. Quiero que ore por mí a ver si se me quita la enfermedad. Ay, primero conozca al Señor, ¿verdad? Entonces sí oramos por él, ¿verdad? Padre, haz un milagro en este varón. Ya está orando con fe. Sálvalo. No, yo no quiero que me salve, yo quiero que me sane. No, primero que lo salve. Amén. Ahora le dicen, no, es que tienes que dejar no, pues no puedes, tienes que arreglar tu vida. No, yo no quiero. Pues, ¿qué podemos hacer? Mire, un hermanos, que el Señor los sanó de SIDA. Y cuando los sanó, hermano, bien contento. Imagínense, contento trabajando para el Señor. Al ratito se le olvidó lo misericordioso de Dios, y después quería mujer. Y dice, y presénteme una prima, pastor. No, mi hijo, pues pídele al Señor. El Señor es el dueño de la mies, es el que te dé tu árbol, ¿verdad? No, pero ahí, écheme el hombro, ¿ah? No, pídesela al Señor. Y pasaron los meses y pues la mala no llegaba. Y se empezó a enojar. Se empezó a enojar con el Señor y empezó otra vez a buscar prostitutas. Y al último se fue de la iglesia.
Como dijera alguien por ahí, que alguien me explique. ¿Por qué si lo salvó el Señor de la muerte no entendió? Su corazón no pudo ser sanado. ¿Qué es lo que Dios quiere sanar? ¿El cuerpo? El corazón de nosotros. Amén. Yo creo que aquí sí terminamos. Vamos a orar y quedar despedidos. Hermana Anita, te quedamos despedidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en este corto tiempo, Padre, que lo poquito que pude transmitir de ti, Señor, que se quede en cada uno de los corazones, Padre, que esto se haga rema en nuestras vidas, Señor, no para hacernos grandes nosotros, sino para cambiar nosotros, Señor, y para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por todos los enfermos, Señor, perdona los pecados de ellos y los míos también, y sánanos a todos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Oh, hermano Miguelito, ¿me ayuda? Sí, gracias, hermano Martín. A mí se me olvida, mire. Bueno, dice la palabra del Señor. Yo hoy sí no traigo porque ya le dije que dejé mi cartera, lamentablemente. Bueno, el que siembra abundantemente, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Si usted trae ofrenda o diezmo para el Señor, por favor presénteselo a Él y pidámosle: Señor, por favor recibe tú los diezmos y las ofrendas que tu santo y bello pueblo trae, Padre, para agradarte, bendecirte, Señor, a ti y a esta tu casa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, recíbelo, Señor. Amén y amén. Te pedimos que recibas la ofrenda de flores que trajo la hermana Criselva, Señor, la ofrenda de Kleenex que ha traído mi hermano